Saludos, el domingo 24 de julio seguimos con el Evangelio seguimos con el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 13. Trata esencialmente sobre la oración. Lo leo. En el esquema que he hecho he puesto como tres partes. La oración, el Padre Nuestro, en la versión de Lucas, que es diferente de la versión de Mateo. Una pequeña parábola que motiva a la oración. Y después la pedagogía de la oración que hacemos. ¿Qué podemos pedir y qué no podemos pedir en la oración? ¿Cómo hacer una buena oración? Bueno, comienzo a proclamar el Evangelio. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo: Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños ya están acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su inoportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque a todo el que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí termina el Evangelio de hoy. Como decía al principio, tiene 3 partes. Fijaos que Jesús tenía costumbre de buscar lugares solitarios, de rezar, de estar a solas. Y así comienza. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, en cierto lugar, le dijo: enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Y las oraciones judías eran muy largas, tenían muchas peticiones, una enlazada con otra, se podían tirar así, eran oraciones excesivamente largas. Y entonces Jesús, la oración que les presenta a sus discípulos es muy escueta, no se trata tanto de hablar, si Dios ya conoce lo que necesitamos, Por lo tanto, vosotros decís: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. A los que nos deben. Habría que perdonar las deudas económicas.
Y no nos dejes caer en la tentación, en el desánimo, en el desaliento, en no creer que podemos construir el reino, en no caer en la cuenta de los talentos que tenemos para ponerlos a servicio de nuestros hermanos. No nos dejes caer en la tentación de que el maligno tiene la última palabra, no. Porque nos dirigimos a un Dios al que llamamos de manera inaudita Padre, Papaíto, que eso muestra una profunda intimidad que Jesús la transmitió a sus discípulos y nos la transmite a nosotros. Yahvé era el innombrable. A Yahvé no se le podía nombrar. Por eso en uno de los mandamientos del Decálogo no tomarás el nombre de Dios en vano. No se le podía nombrar. Era el innombrable Yahvé. Y Jesús nos lo revela como papaíto, alguien cercano. Bueno, ya me he extendido demasiado para continuar con lo que quería decir. Después viene la parábola. Hay una parábola en la que dice, bueno, vamos a ver, una parábola para indicarnos que tenemos que ser perseverantes en la oración. Dice, mira, si viene un amigo a medianoche a pedirte 3 panes, porque le ha llegado un invitado, aunque tus niños estén acostados y tú estés acostado, bueno, pues le vas a dar los 3 panes al menos para que te deje tranquilo, ni tan siquiera porque es amigo, porque te deje tranquilo. Es decir, porque ha insistido, porque está pegando a tu puerta e insiste. Por eso, desde esta parábola, Jesús nos dice que insistamos en la oración, que no nos desanimemos, que nos dirijamos al Padre y que le pidamos eso, que el reino llegue. No tenemos que pedir cosas para nosotros, no son cosas extraordinarias, que el reino llegue, que el pan llegue para todos, el pan cotidiano. Fijaos qué problemazo en nuestro mundo. Que no caigamos en las tentaciones de los desánimos, de creer que no podemos hacer nada, etc. Bueno. Y después, la pedagogía de la oración. ¿Qué pedir? En la versión de Mateo se decía, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre, ¿no? ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le va a dar un escorpión? O si le pide un huevo, una culebra, en fin. Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará? El Espíritu Santo, esa es la clave. Esa es la pedagogía de la oración, el Espíritu Santo a los que se lo piden. Eso es lo que tenemos que pedir en nuestra oración, sin cansarnos. El Espíritu Santo, Dios mismo, el Espíritu de Jesús, para vivir las bienaventuranzas, para creer el Evangelio, para transmitir el Evangelio desde nuestra vida. Bueno, pienso que me he extendido. ¿Y por qué esta cosa de pedir el Espíritu Santo? Porque puede ocurrir, y hay personas a las que le ocurren, que a veces buscan y no encuentran. Llaman y no se les abre. Piden y no se les da. ¿Y qué? Y entonces Dios no está y entran en una profunda crisis de la existencia de Dios. Y Dios sí está. Dios estuvo en el silencio y en la muerte de Jesús en la cruz. Es un misterio. Por eso Lucas nos invita a pedir el Espíritu Santo. Que tengáis buen domingo.